especial y residencia del profesorado de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerles a todos la presencia en esta actividad, para utilizar una palabra que está de moda, pero la verdad que me gusta bastante, que es este conversatorio. Les agradezco especialmente y agradezco al profesor Silioni por haber aceptado la invitación. Bueno, a manera de presentación de esta actividad, quisiera decir dos cuestiones. Primero, digamos que este conversatorio, esta actividad, fue posible porque funcionamos como equipo, que nos pusimos al hombro esta actividad, y gracias a eso se pudo organizar. De la misma manera que hicimos todas las actividades con esfuerzo, con creatividad, hicimos todas las actividades que nos permitió mantener esta relación docente-alumno durante todo este cuatrimestre, mientras transcurríamos este camino de la enseñanza y del aprendizaje. Y la verdad que estamos muy contentos porque casi todos los alumnos pudieron continuar en la materia, continuar con la cursada. Les agradezco especialmente a todos los alumnos y alumnas por el esfuerzo que hicieron. La segunda cuestión que quería aclarar es que también, está relacionada también con este tema de funcionar como un equipo. Una de las cosas que nos permite funcionar como equipo es que tenemos como un acuerdo básico o una creencia básica de que nos entendemos como docentes que forma docentes, que una de las cuestiones fundamentales de la docencia es pensar en la cuestión social. Y concretamente significa pensar en la desigualdad educativa, ¿no? Esto implica que cuando nosotros desarrollamos la tarea, cuando todos los docentes desarrollan su tarea, puedan estar reflexionando acerca de en qué medida lo que se hace en el aula pueden contribuir aunque sea mínimamente, a superar el tema de la desigualdad educativa, o al revés, o a contribuir a profundizar este tema de la desigualdad educativa. Pensamos que esta es una de las cuestiones claves, digamos, de la formación docente. Por eso es que titulamos este conversatorio en desigualdad social en tiempos de pandemia. Bueno, yo no quiero quitar más tiempo, simplemente acordar algunas cuestiones organizativas. Le voy a dar la palabra al profesor Gerardo Aberbus, que va a presentar al profesor Silioni, y después vendrá la etapa de las preguntas, que les pido que las envíen por chat, ¿sí? Arriba a la derecha está el chat. Nosotros vamos a tratar de sintetizárselas para que el profesor Silioni las pueda contestar. Gracias, Gerardo. Bueno, gracias, Diana. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Cuando me ofrecieron presentar a Alberto Silioni, pensé el modo de presentarlo y elegí un modo menos formal que leer su currículum, que es bastante amplio, que es licenciado en Historia y abogado, que fue ministro de Educación de Ciudad de Nación, pero quería presentarlo a una anécdota. Y se me ocurrieron tres situaciones. La primera fue cuando él asumió como ministro de Educación de Nación. Él era secretario, lo que sería ser como un viceministro, y cuando fue la asunción, se hizo en la Casa Rosada, e invitaron a todo el personal que quería ir del ministerio a presenciar la asunción. El salón era enorme y estaba colmado de gente, había gente en los pasillos queriendo entrar para ver cómo Alberto asumía. La segunda anécdota que se me vino a la mente fue en el Mundial del 2014.
que había toda una discusión si se iba a dar asueto en la administración pública, y Alberto, que era ministro, decidió poner una pantalla gigante en un galpón que hay en el Ministerio de Educación y pasar en los partidos por pantalla gigante. Y todo el mundo podía verlo, todo el personal del ministerio y algunos que estaban invitados podía verlo, y uno podía compartir con Alberto, con la plana mayor del ministerio, pero también con los ordenanzas, con los administrativos. Estábamos todos juntos viendo el Mundial, los partidos del Mundial. Y una tercera anécdota que quiero contar de Alberto es, se jubilaba un director de CENS, del CENS donde Alberto había sido originalmente director y era un amigo de Alberto. Era el acto de colación de la entrega de diplomas, se hizo la entrega de diplomas, después se anunció que el director se jubilaba, el director dio su agradecimiento, su discurso, y después contó que estaba presente en la sala el ministro de Educación de Nación, que era Alberto, que había permanecido por lo menos gran parte del acto en silencio y al fondo como una persona más. ¿Y por qué elegí estas tres anécdotas? Primero porque pensar en la trayectoria de un proyecto político que tiene una visión de lo público, tiene una visión de lo que es la inclusión y una visión de la educación ligada a una práctica política. Segundo aspecto que me parece importante resaltar es la capacidad que tiene Alberto de convertir algunos problemas de la vida cotidiana en actos pedagógicos. Cuando lo que se decía era si se daba asueto, si no se daba asueto, él decidió hacer una inclusión y trabajar con eso en la educación, desde lo educativo. Creo que esa es una de las grandes capacidades que tiene. Y por último, lo que quería resaltar también es su sencillez, su capacidad de ser empático y de generar empatía. Bueno, siempre que lo escuchamos, uno percibe su valoración por los afectos. Bueno, no quiero extenderme más, quería presentarlo de esta manera y los dejo con nuestro disertante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Yo quiero agradecerles a todos y a todas que estén aquí, que nos podamos escuchar un momento. Quiero agradecer a Gerardo. Gerardo es un querido compañero de muchos años y comparto este mundo de la educación de adultos, y agradezco su presentación cariñosa, y le agradezco a Diana también esta oportunidad. Para mí, lo digo con sinceridad, para mí es un honor. Cada vez creo menos en los monólogos, creo mucho en las discusiones. Tengo una mirada que tiene que ver con lo que soy, con lo que fui. Digo, he sido ministro de un proceso concreto de la historia argentina, por tanto, hablo desde allí, sin beneficio de inventario, me someto a discusiones. No creo que hayamos hecho todo bien, no creo que el 9 de diciembre del 2015 estuviera resuelta la vida educativa de los argentinos, no creo eso, pero sí defiendo algunas cuestiones y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Por de pronto, me parece muy interesante que profesionales, sociólogos, sociólogas, puedan tender un puente hacia la educación. Quizás hay algún aspecto de su formación del que carecen, y estas instancias de las prácticas y tal
complementan, pero también hay otro aspecto de la mirada que les da su formación sociológica de una comprensión más integral de la sociedad que a los educadores nos viene bien, nos complementa, nos abre el juego, nos permite, digo, ustedes pueden aportar al sistema educativo una mirada distinta, original, menos apegada a las jergas y a los modismos y en todo caso a los vicios que tenemos los educadores. Así que también desde ahí lo digo. Planteo 4 planos discrecionalmente, porque puede haber más, de una sociedad permanentemente en disputa. Esto ustedes lo conocen mejor que yo, porque se han formado en esos análisis. Y digo, quiero hablar rápidamente del mundo, brevemente, de otro plano que es nuestro país, y otro plano que es la educación, y allí voy a distinguir lo que es el sistema educativo de lo que es específicamente la escuela. Adelanto una hipótesis o alguna idea que yo tengo que me parece que debe ser resuelta. Diana, cuando comienza la reflexión, dice pensar lo social y a partir de lo social pensar la desigualdad. Y Gerardo habla de un proyecto político, de una visión de lo público ligada a la política. Bueno, quiero decir que esto es una discusión en el sistema educativo. Quiero decir que el 1.100.000 docentes no firmaría abajo de esas afirmaciones. Y ahí hay una discusión que a mí me parece que en algún momento hay que darla, y que forma parte de un nudo no resuelto de situaciones, ya en el cuarto plano, digo, de esta charla que será la escuela. La pandemia te equipara rápidamente, estamos todos iguales, pero un momento, después nos damos cuenta de que no estamos todos iguales. Y eso está en el corazón de la reflexión que mueve a esta charla, que hay una profunda desigualdad. Las desigualdades no son educativas. Las desigualdades son educativas, pero debajo está el mapa de la pobreza de la Argentina, está desigualdades históricas, ¿no? Hay desigualdades etarias, hay desigualdades en la distribución de la riqueza, hay desigualdades geográficas, por supuesto que hay desigualdades educativas, claro. Y son concretas. ¿En qué casa vivís? ¿Qué trabajo tenés? Si tenés salario, si no tenés ahorros o los tenés, si tenés educación, si tenés salud. Rápidamente, en marzo dijimos, uy, la pandemia es planetaria, pero sí, pero es planetaria, pero no le llega a todos del mismo modo. En este marco es una buena ocasión para rediscutir el mundo. Y hay ya discusiones, y deben ustedes leer el pensamiento del mundo de la pospandemia. Digo, en esto muchos, y yo supongo que todos los que estamos aquí, debemos pensar en un mundo distinto, con más derechos, igualdad, soberanía de los países. Hay algunos que hablan del Green Deal, que es un tratado que avance, un gran acuerdo que avance en un mundo vivible y sustentable desde la depredación del mundo y de la biología, pero también es cierto que hay otros que están pensando, digamos, hay sectores hiperconcentrados que están pensando un mundo exactamente distinto. Y todos estamos de acuerdo que aquel mundo que venga será seguramente un mundo con mayor tecnología. Yo cuando pienso esto, pienso que nosotros en el Ministerio habíamos trabajado con un sistema que se llamaba Guaira, un sistema operativo nacional. Guaira es viento en mapuche. Ahora, no soy ingenuo, el mundo post-pandémico, que será más tecnológico, también lo deben estar pensando Amazon, Microsoft, Google,
¿no? Y entonces ahí hay un campo de disputa tremendo, rápido. El primer muerto en Estados Unidos es del 10 de marzo y hoy llevan más muertos que en la Segunda Guerra. En el medio de este cataclismo, los buitres no te perdonan nada. Tenés que seguir discutiendo la deuda, porque no es que el mundo se va a abuenar y lo que va a venir en la pospandemia es un mundo más comprensible. Para nada, todo lo contrario, yo diría. Francisco dice, estamos en la Tercera Guerra Mundial por capítulos. ¿Tenés algún juego para resolver esto? No, no tenés el más mínimo juego, no tenemos el más mínimo juego para incidir en estas grandes decisiones, pero sí creo yo que tenemos el deber ético de conocerlo, porque después vamos a transmitir a nuestros estudiantes una cosa u otra. Entonces ahí hay un deber ético como ciudadano, como profesional, como egresado universitario. El mundo más de estas orillas también está en discusión. Y ahí me meto un poco más en lío porque voy a opinar y puedo ser refutado. Digo, yo creo que venimos de un neoliberalismo individualista, enemigo de lo público, enemigo de lo estatal. A mi juicio es el peor gobierno de la democracia argentina, 2015-2019. Pero también digo que me peleo con mis compañeros que dicen que Macri es un fracaso. Macri puede exhibir un gran éxito para la política argentina porque construyó una derecha absolutamente competitiva, de hecho ha ganado elecciones. De hecho, después de protagonizar, insisto, lo que para mí es el peor gobierno de la democracia, hay un 30%, un núcleo duro que lo sostiene, y por supuesto que todos sabemos lo que son los medios concentrados, el lawfare, todo eso podíamos hablar también, pero me acaba de llegar una encuesta muy seria, donde una buena parte de los argentinos, pudiendo definirse de centro, el 30% se define como argentinos de derecha. Y eso es razonablemente nuevo. Yo que tengo muchos años, la derecha era vergonzante en la Argentina, la derecha no llegaba al poder, la derecha llegaba a través de los golpes de Estado, y hoy esto ha cambiado. Entonces, interesa esto. Yo no soy un analista político, yo vengo a hablar de educación. ¿Saben por qué interesa? Porque en la escuela esto se ve también. Y entonces después yo quiero hablar con ustedes algunas reflexiones en ese sentido. Me interesa porque esta proporción está en la escuela. Me interesa porque del 1.100.000 docentes, recorrí el país del 2015 en adelante, y yo le decía a los compañeros, los docentes deben haber votado como la sociedad. En todos los lugares donde iba me decían, no, votaron peor que la sociedad. Votaron con más ánimo a una derecha que desfinanció el sistema educativo, lo destruyó, te rompió la formación docente, te quitó derechos, inauguró una sola universidad en el medio de los carros hidrantes y la resistencia de la sociedad. Entonces, bueno, ahí hay un punto. Ahí hay un punto. Yo creo que eso también está en discusión. Después voy a compartir con ustedes alguna idea sobre algunos comportamientos adentro de la escuela. Creo que hay que recordar algunas cuestiones en la discusión pública. Una gobernadora en octubre del 2017 dijo, no vengo a cortar cintas, no voy a abrir hospitales. Quizá hoy en el medio de la pandemia esto es interesante recordarlo. El presidente en mayo del 2019 dice, distribuir netbooks sin conectividad es como distribuir asado y no tener parrilla, y la verdad que si
el programa Conectar Igualdad hubiera continuado, hoy tendríamos un parque tecnológico de 8 o 9 millones de netbooks, porque llegamos a 5.500.000, y esas desigualdades que todos conocemos, que están exhibidas y que son muy duras, serían desigualdades iguales, pero quizá un poco más mitigadas. Hablo con docentes de todo el país. Los docentes que atienden o que trabajan con pibes de clase media tienen un interrogante: ¿cuánto van a aprender? Los docentes del Norte Grande y de los grandes conurbanos tienen otra interrogación. Y la interrogación no es cuánto van a aprender, la interrogación es: cuando volvamos, ¿los pibes estarán o habremos perdido una cantidad muy importante de ellos, sobre todo el secundario? Bueno, el tercer plano es el sistema educativo. Y ahí los compañeros me decían, bueno, pensemos algunas medidas. El sistema educativo está recontra atrasado por las desigualdades. Vuelvo a repetirlas, ya las hablamos. El Norte Grande es un mundo educativo, los grandes conurbanos también. El centro del país, como que es el 80% del sistema educativo, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, tiene recursos, tiene problemas, pero tiene recursos. La Patagonia es un mundo de menos necesidades. No digo que está todo bien, pero de menos necesidades. Y ahí, bueno, sí, claro que tenemos dificultades, tenemos deudas. A ver, algunos datos. El 37% de los hogares no tienen internet. En el primario, 1 de cada 5 pibes no tienen internet. El 16% de los que terminan la secundaria no tienen internet. Solo por decir uno de los tantos datos que están circulando en la Argentina, que ya los conocíamos. El 10% de los chicos de la ciudad de Buenos Aires no se puede conectar tecnológicamente. Imaginen de qué barrios vienen, e imaginen que si el 10% de la ciudad de Buenos Aires está en esta situación, imaginen lo que puede ser el Norte Grande. Entonces ahí hay medidas concretas que muchos de nosotros pensábamos que había que tomar cuando trabajábamos. La veo por ahí a Esther Levy también, que ha participado de discusiones, como tantos compañeros, pensando en lo que había que hacer. La pandemia y la devastación de la economía evidentemente generan otro tipo de escenario, pero que igual en una economía devastada puede haber prioridades. Apunto algunas. Primera infancia. La educación de 4 años es obligatoria y hay 100.000 chicos que están fuera de la escuela. La provincia de Buenos Aires tenía 80.000 chicos afuera de la escuela. En 2015, la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de 4, estoy hablando de 4. La provincia de Buenos Aires tenía 80.000 pibes en 2015, niños de 4 afuera de la escuela. En 2019 tiene 80.000 niños afuera de la escuela. Porque si no haces una sola escuela, no vas a poner a los niños en la escuela. Entonces ahí hay una decisión que hay que tomar. No sé si tendremos tiempo, porque bien podría ser el gobierno y que mete a esos 100.000 niños, 80.000 de la provincia de Buenos Aires y 20.000 del resto del país. Me parece que hay que poner una épica en esta discusión. Hay épicas que hay que poner en el medio de la pandemia. Creo que hay que trabajar con el secundario. Hay un colectivo que nunca es mirado del todo, que es el de los adolescentes. Entiendo que son los que en este momento están sufriendo más profundamente este cataclismo sanitario, porque los agarra en una época de natural vincularidad, que necesitan mucho la socialización y no la tienen.
Me parece que hay que construir escuelas. No se construyeron escuelas en los últimos años. Una cosa es construir escuelas y otra cosa es construir una dignidad mínima, un piso de dignidad de infraestructura. No es posible que haya distanciamiento social en escuelas indignas. No sé si será posible recuperar el punto del PBI que perdimos, pero la verdad que si no en los próximos años hay que volver a pensar en una Argentina que llegó al 6% del PBI dedicado a educación. Perdimos más de un punto 2015-2009. Fuimos un gobierno muy legislador, que hizo mucha legislación educativa, y nos quedó una deuda, y ustedes la conocen bien, que es la ley de educación superior. Y eso es una deuda que evidentemente la política tiene con el sistema educativo. La ausencia de una norma no impidió que inauguráramos 17 nuevas universidades, pero es cierto que hay que hacer una ley de educación superior y ahí se presenta una discusión si la ley de educación superior debe ser una ley dirigida exclusivamente a las universidades o si la ley de educación superior debe ser una ley que contemple el sistema universitario y el sistema de educación superior no universitario. Yo me inclino por esta segunda posibilidad, pero es para discutirlo, pero hay que hacer una ley. Más allá de que a fines del 2015, por iniciativa de la diputada Adriana Puiggrós, se hizo una modificación a la ley vigente que asegura la gratuidad de la educación, que asegura la gratuidad de los estudios superiores y otras cuestiones. Sigo y voy tratando de terminar para no aburrir. Me parece que es un momento excepcional para salir con alguna audacia, y cuando digo esto digo, podemos pensar, voy a hablar de algunas medidas más pedagógicas, bloque pedagógico del cual ya se está hablando, que no haya repitencia en los 3 primeros años de la primaria. Yo diría, discutiría la repitencia en todo el sistema educativo, como hay en infinidad de países que les va fenómeno. Por supuesto hay que discutir con la derecha porque toda discusión de este tipo rápidamente le pone el sello de demagogia, facilismo, populismo, y no se puede avanzar. Discutiría una nueva estructura del secundario. Todas las evidencias, todas las preguntas, las evidencias y investigaciones que se le hacen a los niños, a los jóvenes, perdón, de edad del secundario, todos o una gran mayoría coincidiría que les gustaría mucho tener materias optativas. Y eso, la verdad que hemos hecho muchas modificaciones del secundario, eso falta, ahí hay una cuestión que, bueno, profundizar la formación docente, incorporar otros modos de evaluar, me parece que esas son cuestiones que evidentemente habría que pensarlas y trabajarlas, y yo creo que es un buen momento para hacerlo. Voy terminando por lo menos esta parte. Hay un cuarto plano, que es ya la escuela, que es la institución. Y yo creo que acá hay un fenómeno interesante. Me parece que la cuarentena, por lo que observo, revaloriza el lugar de la escuela. La alianza de gobierno neoliberal se ha dedicado 4 años a denostar la escuela pública, y a denostar a sus docentes, y a denostar a los trabajadores del Estado, ¿no? Caracterizados como vagos que comen bizcochito de grasa todo el día, y los docentes lo único que hacen es hacer huelga. Bueno, me parece que la pandemia revaloriza al docente, ¿no? Las mamás, los papás, que están todos los días, los que pueden y tienen condiciones y tienen herramientas ayudando a los pibes, imaginarán lo que es lidiar con 30, 40 niños y niñas como sus hijos en escuelas públicas o en escuelas.
Entonces ahí me parece que hay una revalorización. Me parece que también hay un aspecto positivo de este tiempo, si es posible llamarlo así, que es que la escuela ha desatado una cierta creatividad. Con un gran esfuerzo de los educadores, la escuela y la universidad también, ¿no? Doy clases en una universidad novísima, que es la Universidad de Hurlingham, y tuvimos que aprender a los golpes lo que debíamos haber aprendido antes, pero bueno, se hizo y hoy hay en esa universidad y en la de ustedes y en tantas otras, en la nuestra hay 10.000 pibes, 10.000 muchachos y muchachas que por lo menos en ese cuatrimestre van a poder aprobar una materia. Bueno, digo, es un cuatrimestre que tiene una dignidad, que tiene un aprovechamiento, y ahí me parece que se ha desatado una creatividad que después hay que sostener. Esa creatividad se debe sostener con medidas públicas de distribución de tecnología en los chicos y en los muchachos, en los niños y en los muchachos, y también se debe sostener con créditos blandos para los educadores para que puedan acceder a tecnología. Una indagación de un gremio muy importante que es seria, dice que el 60% de los docentes comparte su equipo, netbook o computadora de escritorio con otros miembros de su familia. Entonces ahí hay que trabajar, sería una poderosa herramienta para levantar la industria tecnológica argentina que está en vías de extinción. Quizá otro aspecto de esta pandemia que me parece que hay que valorarlo y hay que escribirlo. Yo creo que las escuelas, haciendo aquella cosa freiriana de escribir sobre la práctica, de hacer inteligible la propia práctica, hay un aspecto que es muy interesante, que quizá la pandemia le ha sacado al docente la centralidad que tenía antes. Lo ha hecho un poco más horizontal, y esto siempre es una buena noticia, porque se puede conducir el aprendizaje no estando arriba de la tarima. Es más, se debe conducir el aprendizaje horizontalizándose, y eso puede ser uno de los rasgos pospandémicos que hay que pensarlos, y que ustedes como educadores también lo pueden poner en práctica. Ahora, el nudo que vos decime, Diana, cuánto falta, pero ya estoy... No hay problema. No hay problema. El nudo que yo quiero transmitir es que hay un debate pendiente, hay una discusión pendiente, que en la política se dirime por las urnas y funciona razonablemente bien. Con luces y sombras, la Argentina en el 2015 había un gobierno que pierde por 1 punto y pico las elecciones, y las pierde y deja el poder, listo. Pero en la escuela esto no ocurre de esa manera. En la escuela la ley sola no alcanza. Porque, a ver, si vos no estás convencido de que hay que incluir al otro, ese acto, que es un acto profesional, profundo, y permítanme que me meta en otra cosa, y profundamente amoroso, ese acto no se realiza, porque la ley no te obliga a incluirlo, y porque el estatuto del docente no te dice que tenés que incluir a los que están siempre en el borde del sistema. Entonces ahí hay un aspecto que a mí me parece muy interesante, que la ley no resuelve, porque no hay coerción. Y dicho esto, yo no es a modo de autocrítica, pero es a modo de reflexión sobre lo que vivimos. Yo digo lo siguiente: yo pensé, cuando era ministro, que había muchos más docentes que pensaban como nosotros. Y esa es una hipótesis optimista equivocada.
Porque por supuesto, como nosotros éramos, perdónenme que haga esta breve autorreferencia, pero es así, éramos gente de buen trato, nos trataban bien, entonces ese buen trato del otro no implica que esté de acuerdo con lo que vos decís. Y yo siempre llevo, y digo, una frase de algún director, directora, no importa, que alguna vez me dijo: ustedes meten adentro a los que nosotros echaríamos. Y esa es una frase extraordinaria, porque esa es una frase necesaria. Esa es la discusión que todavía no está saldada en el sistema educativo. Porque esto que decía Diana al principio, pensar lo social y la desigualdad, algunos docentes le podrían decir: mira, yo no tengo que pensar la desigualdad. Yo vengo y enseño el binomio al cuadrado perfecto y no me meto en política. Entonces ahí hay una discusión que se debe hacer con mucho respeto, que no se debe hacer a las trompadas. Y ahí es donde digo que intento caracterizar, a ver, como 3/3, discrecionalmente estoy diciendo esto, ustedes me entienden, pero habrá algún sector duro de docentes que son no irrecuperables. Respeto esa decisión, pero que nunca van a sostener un pensamiento de entender que la educación tiene un costado político, perdón. Hay otro tercio de docentes que los podemos llamar más activos, con los cuales me identifico, que están más por la inclusión, que entienden que la educación es un hecho político y tal. Y hay otros que son muy buenos educadores, respetabilísimos educadores y educadoras, que le tienen miedo a esa cuestión de que la educación es una cosa política, porque enseguida relacionan lo político con lo electoral y no les gusta, se sienten incómodos. Y yo creo que con esos compañeros y compañeras hay que hablar, porque hay que transmitir la idea de que, a ver, nunca nosotros pensamos que había que aprobar a todos sin saber. El derecho es a estudiar, no a aprobar. Y eso hay que transmitirlo, y quizá no se transmitió con la profundidad que debía transmitirse, que incluir no significa que pasen todos. Y por ahí había que haber respetado algunos tiempos, que no digo que no los respetamos de prepotentes, sino porque aquello de que uno pensaba que las cosas iban dando. Pero en todo caso, lo que quiero transmitirles a ustedes, y esto es posible discutirlo, es esta discusión hay que darla. Porque el otro día, hablando con unos pibes, antes de la pandemia, por supuesto, en La Plata, me decían: ¿sabe qué pasa, profe? Tengo educación sexual cuando el profesor quiere. Y la ley de educación sexual tiene 10 años en la Argentina. Y el profesor, la profesora, en la intimidad de la clase, cierran la puerta y en algún sentido tienen ahí un dominio que no tiene coerción después. Entonces tiene que haber un convencimiento para avanzar. La ciencia política a eso lo llama empate catastrófico, porque hay dos fuerzas que pugnan y que ninguna puede avanzar sobre la otra. Y en educación no vas a avanzar a las trompadas. Si el otro está convencido, lo hace. Si no está convencido, no lo va a hacer. Vos podés, sin estar convencido, enseñar las isobaras, pero sin estar convencido, vos no podés ponerle buena cara al otro y albergarlo y decirle: qué bueno que estés acá. Nos lo dicen los pibes. ¿Saben qué pasa, profe? Es indisimulable la cara de fastidio a veces cuando llegamos a la escuela. Y entonces ahí hay un tema que hay que pensarlo mucho, que está estudiado, que está pensado, que es posible discutirlo, que hay que discutirlo con los tiempos de todos. Que hay que tratar de explicarle al otro que
que es necesario transmitir, Freire lo decía así, la necesidad de transformar el mundo. Un profe que está frente a un curso y les dice a sus estudiantes que es necesario hablar al mundo y transformar el mundo, está haciendo política. Pero un profe que está frente a sus estudiantes diciéndole que el mundo hay que dejarlo como está, también está haciendo política. Pero eso no se ve como una actitud política. Y entonces hay una tarea cultural profunda, voy terminando, que tiene que hacer la escuela, y que yo digo, a ver, no me importa lo que vas a votar cada 2 octubres, no me importa eso, haz lo que quieras. Lo que digo es, podemos estar de acuerdo en un corpus de cuestiones sobre las cuales vamos a trabajar. Digo algunas, las leyes deben cumplirse. No tenés la atribución de enseñar o no enseñar educación sexual. No te es dada esa atribución. La tenés que cumplir. Discutirlo después como quieras. La educación es un bien público, no es una mercancía. El Estado garantiza que todos vayan a la escuela de los 4 a los 18. Y el docente no es alguien que está, no es un satélite, el docente es un empleado, es un hombre y una mujer del Estado. Entonces, si el Estado garantiza la educación obligatoria, el docente es uno de los garantes de esa educación obligatoria. Después tenés todo el derecho y el deber de discutir, de pelear. ¿Se escucha? Sí, había un ruido. Condiciones salariales, de hacer huelga, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si pensamos que todos deben ir a la escuela, no podés hacer neodarwinismo y decir, no, bueno, estos pibes son ineducables. Y la escuela no es una institución neutra. Y que inclusión y calidad van de la mano. Y que no llames de calidad a un sistema educativo si no es con todos adentro. Y yo no te voy a decir que por incluir tengas que aprobar a todos, jamás debe ocurrir esto. Bueno, nada, 1000 cosas más, pero no los voy a aburrir. Termino. Bueno. Para mí, sí. Termino con una idea. Siempre para mí la escuela me pareció un lugar del humanismo. Y mucho más ahora. Si hay un lugar donde tiene que ser diferente a la sociedad, ¿no? Esta sociedad que hoy está contando incesantemente infectados y muertos. Si hay un lugar que tiene que ser distinto, que tiene que ser un sitio del diálogo, de la escucha, del derecho, del respeto al otro, de la dignidad, de la emancipación, esa tiene que ser la escuela. O sea, aquellos que quieren el primer día de clase tomar examen, no, el primer día de clase escucharlos a los pibes, porque han pasado una experiencia tremenda, una experiencia singularísima en su vida, una experiencia que no van a pasar nunca más. Escuchalos, cansate de escucharlos, porque necesitan hablar, necesitan discutir con vos, necesitan que tenerle confianza a alguien, y ese tenés que ser vos. Entonces ahí hay una cuestión que la escuela tiene que transmitir, hay que cuidar mucho, hay que escuchar mucho, hay que transmitir que el futuro también es un derecho. Hay que ir a buscar a esos pibes que están en esa frontera de la definición o de la indefinición. Hay que profundizar las convicciones. El neoliberalismo nos quitó todas las convicciones. Nos puso un sujeto exitoso distinto, nos eliminó el pasado, no nombra a la patria. En un acto en las Barrancas del Paraná, el presidente Macri habló 6 minutos y dijo que Belgrano era una muestra de que sí se puede. Belgrano, son 200 años de Belgrano, 250, no es una muestra de que sí se puede. Nosotros venimos de ese origen,
también hay que poner sobre la mesa nuestra condición de herederos. Belgrano era un tipo que hace 200 años hablaba de que había que educar a las mujeres, a los niños, a los huérfanos, a los indios. Venimos de ahí. Entonces, digo, respetemos también esa tradición, y yo creo que singularmente estamos en condiciones de hacerlo. A mí me parece que el sistema educativo argentino, sus docentes, sus educadores, sus educadoras, tienen sensibilidad, formación, ojalá que lo podamos hacer. Bueno, hasta acá, gracias. Bueno, falta el ruido del aplauso, Alberto, que normalmente acompaña esto. Lo hacemos con el gesto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay varios comentarios y preguntas, ¿sí? Empiezo yo, a ver, agrupando 4 preguntas, bueno, con 2 temas distintos, 2 y 2. La primera tiene que ver con este comentario que vos hiciste acerca del tema de la derecha y de ese 30% que se mantiene fieles. ¿Cuál sería la épica de nuestro ministerio hoy? En función, ¿cuál sería el reclamo en función, digamos, para contrastar ese discurso de la derecha? Eso por un lado. Y por el otro lado, hay una reflexión. Vos comentaste que pensarías en otra estructura para la escuela secundaria. Bueno, un docente reflexiona de si no pasa que todo el tiempo estamos pensando en cambios estructurales en relación a la escuela secundaria, y yo agregaría ahí, ¿en qué estás pensando en relación a la escuela secundaria? Porque para incorporar todo esto que vos dijiste, especialmente en esta última parte, digamos, ¿qué pasa con la NES? ¿Por qué no rescatar a la NES? Sino que estás pensando en otra estructura de la escuela secundaria. ¿Dónde estaría ahí el cambio? Si querés, vamos hasta ahí nada más. Sí, yo creo que la primera, ¿no? Yo creo que quiero tener respeto a la palabra épica. Cuando la pensé que todo gobierno, yo creo que este gobierno está transitando una épica, la de defender nuestra vida, que no es poca. Yo creo que una gestión de gobierno tiene que proponerse alguna cosa, no 20, quizás ser 20, pero una. Y a mí me parece que una de ellas es pero es también mi opinión, porque no, a diferencia de cuando fui ministro, no sé hoy cuáles son las arcas del ministerio y supongo que deben estar bastante maltrechas y quedarán peor después de la pandemia. Pero yo digo, hay que trabajar con todos, pero hay que focalizar. Y aún en un panorama de carencias, puede haber prioridades. Si me dicen una y me pongo antipático con otros, primerísima infancia. El nivel inicial no lo podés recuperar. Si lo perdiste, lo perdiste. Si perdés la sala de 4, cuando tenés 5 no haces la sala de 4. Perdiste la sala de 4. Yo me he dedicado toda la vida a la educación de adultos y es muy impactante que una señora o un señor de 70 se alfabeticen. Pudo hacer algo que no hizo antes, pero la sala de 4 la perdiste y la perdiste para siempre. Entonces ahí hay un tema que yo focalizaría. Por 20 razones, todos coinciden en que para la trayectoria de los estudiantes arrancar más temprano es decisivo, porque las clases medias, los hijos de la clase media llegan a primer grado de la primaria con 4 años de socialización atrás, hicieron la sala verde, esta, la otra, la de más allá, y los pibes más carecientes llegan solo con el último año de preescolar, y una distancia absoluta, arrancás una carrera ya con una desventaja enorme. Entonces ahí hay un punto. Trabajaría con los dos extremos del
del sistema educativo, que es la primerísima infancia y la secundaria. Estoy haciendo una simplificación, ustedes entienden, porque si estuviera aquí el ministro me diría, Alberto, y hay que hacer formación docente y hay que trabajar en los aprendizajes de toda la primaria, y por supuesto, pero solo a los efectos de responder una pregunta. No, por supuesto, sobre la segunda pregunta, no creo que haya que poner todo el día patas para arriba el sistema educativo, ¿no? Hay que aprovechar las muy buenas iniciativas que hubo. Digo más, durante el macrismo hubo algunas provincias que avanzaron en muy interesantes iniciativas en el secundario. Los docentes del secundario y los docentes en general están hartos de las idas y vueltas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que podría haber, sobre todo para los años superiores, algún espacio de opción de materias optativas, podría haber alguna descarga de la asistencia diaria para hacer una cosa más tránsito a la universidad, que los jóvenes manejen mejor sus tiempos, que lo van a hacer con toda responsabilidad, no me cabe duda, ese tipo de cosas. Podríamos ir a ese profesor por cargo, que desde hace mucho tiempo estamos pensando para evitar cierto tránsito de lo que algunos llaman el profesor taxi, pero de hecho no estoy pensando en poner todo patas para arriba, ni en ponerle nombres rimbombantes. Creo que hay que seguir una tradición y mejorar aquello que no nos está saliendo bien y que hace que los sectores más carecientes tengan con la escuela una relación más lábil. Se lo van, no lo podemos retener. Bueno, ahí tiene que haber algún trabajo que se hizo a través del Plan Fines y otras alternativas, pero que sea más del secundario tradicional, digamos. Bien. Gerardo. Gerardo, ¿estás por ahí? Diana, si no les parece mal, a mí también me gustaría que haya reflexiones de todo tipo, no solo preguntas, discusiones también, lo que fuera. Sí, acá, bueno, te leo una reflexión y pregunta. Y me gustaría saber cómo pensás la relación entre instituciones de educación privada y cómo es su vínculo con el Estado, porque me parece que es un tema sensible con respecto a lo que decís en relación al crecimiento de la privatización de la educación y sobre todo el hecho de que ese pensamiento de derecha adquiere más consistencia en este tipo de instituciones, aunque esté presente también en la pública. ¿Sí? Sí, ahí hay una discusión, a ver, una pregunta recurrente y siempre es una preocupación, y considero que con razón es una preocupación. Argentina dio una discusión muy dura en los años 60, ¿no? Aquello de laica y libre. Ya hay un derecho y un lugar de la educación privada que está ganado. Me parece que la discusión ahí es más fina y es ¿cuánto debe sostener el Estado a la educación privada? Y digo, hay una gran cantidad de escuelas privadas que hacen un muy importante testimonio social, que están metidas en barriadas muy, muy de laburantes y que lo hacen con cuotas muy accesibles, y ahí hay, a mi juicio, que tener un Estado que acompañe. La relación con la educación privada no es una relación del Ministerio de Educación de la Nación, es una relación de los ministerios provinciales, pero yo, respecto a los ministerios provinciales, revisaría los aportes de esos ministerios provinciales a la educación, porque en todo caso, cada vez que los revisamos nos damos cuenta que hay algunas instituciones que tienen condiciones económicas y que el Estado está haciendo un aporte que uno podría decir innecesario. Seguiría haciendo un aporte sostenido y los incluiría
en algunas políticas públicas a todas las escuelas bien pobres, que las hay a patadas en todo el país, pero pondría una lupa un poco mayor en aquellas escuelas que atienden a sectores medios altos y que son sostenidas por el Estado. Bueno, hay una reflexión que tiene algo que ver. Leo esto, Gerardo, espera un segundito. Dice, creo que para romper cierta falta de iniciativa en varias provincias, el Ministerio de Educación debe volver a ocupar territorio en materia educativa, en las provincias, con propuestas no solo de programas socioeducativos, sino además levantar la cara con escuelas en distintos niveles y modalidades, experiencias pilotos, con un régimen de promoción diferente. Bueno, está bien, es interesante la reflexión y también suele salir. Allí tenemos otro frente político que es el federalismo, que es un federalismo débil, porque la verdad que hay 5 provincias que concentran el 80 y pico % del PBI geográfico, pero yo más que una intervención del Estado, yo no sé si nosotros desde Pisurno, desde Paraguay y Montevideo gestionaríamos mejor un instituto superior de Añatuya en Santiago del Estero, no lo sé. Yo lo que haría, y intentamos hacerlo, es poner un Estado Nacional. El Estado Nacional tiene más recursos en general y tiene algo que no tienen las provincias, que es no tiene una sola escuela a cargo. Entonces tiene más recursos y tiene más disponibilidad de esos recursos. Es muy gravoso para una provincia sostener un sistema educativo que arranca el lunes a las 7 de la mañana y termina el sábado a la tarde. Docentes, auxiliares, estudiantes, se les va el 95% de su presupuesto en salarios. Entonces, ¿cuál es la clave de esto que desapareció en el neoliberalismo? El Estado Nacional. El Estado Nacional tiene que hacer escuelas, tiene que hacer formación docente, tiene que llamar a los docentes del interior para que se reúnan en Buenos Aires o regionalmente, tiene que invertir para levantar justamente la educación que a veces las provincias bien intencionadamente no lo pueden hacer. Entonces, no tanto una intervención directa, sino una intervención a través de los recursos y de la construcción de políticas conjuntas. Pensar junto con los 24 ministros y con sus comunidades a dónde queremos ir con la educación. Eso desapareció en la Argentina. Y volvimos a fragmentar un sistema educativo que es como un vidrio al cual le hubieran pegado un martillazo en el medio, está todo fragmentado. Y no tiene destino, tiene que haber un destino nacional. El pibe de una escuela de San Salvador, de Jujuy, primero es un estudiante argentino. Bueno, eso lo tiene que hacer el Estado Nacional a través del Consejo Federal. Eso se está recuperando. Yo creo que hay acciones en relación a esa recuperación. Gerardo. Bien. Sí, ¿me escuchan? Sí. No escuchaste los aplausos, Alberto, pero en el chat hay un montón de agradecimientos a tu palabra, a tu gestión, gente que se siente muy contenta y que se quedarían escuchándote. 2 preguntas. Una es sobre la evaluación. Comenzar otra evaluación y supuestos sobre lo que está asentada. Y otra es cómo volvemos después de la pandemia, ¿no? Y después de todo este proceso que vos describiste de 4 años de neoliberalismo en la educación. No entendí, pero porque no te escuché bien lo primero de la evaluación, pero sí lo segundo. ¿Cómo pensamos la evaluación
y qué supuestos de la misma deberíamos revisar sobre la evaluación. Hay una cantidad de... ¿no? En este contexto. Sí, hay una cantidad de compañeros y compañeras que hoy están revitalizando un concepto de evaluación formativa, que es una evaluación más construida como un proceso con los estudiantes, que es la que vamos a tener que poner en juego en este año, porque es un año que a todas luces pareciera que no volvemos, por lo menos en la zona, el área metropolitana, hasta septiembre, por lo menos, las universidades no van a volver. Entonces, ahí tiene que haber algo de creatividad. Los sectores que no quieren la cuarentena son los mismos que dicen que hay que evaluar el primer día. Cuando evaluás el primer día, ¿qué evaluás de ese pibe? Evaluás el mundo social que tiene atrás, no lo evaluás a él. Evaluás que si tuvo lugar para estudiar, tuvo padres que lo pudieron acompañar, tuvo internet, tuvo buena alimentación, y eso no es una evaluación, es un fraude. Entonces hay que volver a trabajar en otro concepto y hay que poner en suspenso en este año esa obsesión que naturalmente le sale a algunos sectores de calificar, de a partir de la calificación hacer punición y decir este es bueno, este es malo. La otra pregunta es cómo se vuelve de la pandemia. Y a ver, acá hay algo muy interesante, que yo en eso tengo mucha confianza. Soy bastante escéptico en otras cuestiones, no soy ni optimista ni pesimista, pero soy optimista respecto de los insospechados recursos que tienen nuestros docentes. Tenés que volver, primero, recordando que la única institución social que enseña es la escuela. Tenemos un peligro ahí, que es reforzar el carácter social de la escuela, porque va a ser necesario, porque va a ser un lugar sanitario y va a ser un lugar de la alimentación. Eso está bien, hay que hacerlo, pero no perder de vista que la única institución que enseña es la escuela. Y entonces hay que hacer un esfuerzo para enseñar, y es posible en estas condiciones hacer un esfuerzo para enseñar. Y quiero decir, es una extraordinaria oportunidad para modificar los vínculos. El otro día hablaba con un director y me decía casi al borde de las lágrimas, ¿sabés las ganas que tengo de ver a los pibes y decirles cosas lindas? Y yo lo conozco, y seguro que se las dijo antes, pero hay muchos que dicen, las ganas que tengo de verlos y decirles cosas lindas. ¿Y por qué no se las dijiste antes, cuando estabas cara a cara con los pibes? ¿Por qué tuvo que ocurrir que murieran X cantidad de argentinos, 500.000 hombres en el mundo, hombres y mujeres, para decirle lo que le tenés que decir? Esa escuela tiene que ser un lugar de la confianza. Los pibes necesitan mucho un docente en quien confiar, necesitan mucha atención, necesitan mucha mirada cuidadosa. Hoy se habla de cuidar, necesitan mucho amor, necesitan mucho aprendizaje, muchos ejemplos, necesitan una escuela que haga lo contrario de lo que hace la sociedad. Para hacer lo que hace la sociedad está la tele, ya está el vértigo de la tele, está el sujeto exitoso de la tele, la piba linda de la tele. La escuela tiene que hacer otra cosa, tiene que parar la pelota, detenerse, hacer humanismo, escucharlos. Yo en eso sí que soy optimista, me parece que ojalá que no nos gane a ver, porque hay otros que lo que quieren hacer es pasar el plumero, decir acá no pasó nada, sigamos como si nada hubiera pasado. Alerta con eso, me parece que hay que poner en valor estos 90 días, 120, 150, lo que fuera, y decir, bueno, reconstruyamos la escuela argentina como va a ser reconstruida en el mundo, reconstruyamos las relaciones sociales, y la escuela es una pequeña sociedad, y eso tiene que ser distinto, me parece. Sí. Te leo una pregunta, Alberto. Hablaste de neoliberalismo. ¿De qué modo pensás que ese proyecto se cuela en la escuela? ¿Pensás que existen proyectos de escuela en Argentina
que tiendan a convertirse en una institución al servicio del proyecto neoliberal? ¿Se entendió? No Sí, sé. sí, no sé si tanto, Hay, a ver, en algunas políticas concretas y después en algunos modos de entender la educación. Algunas políticas concretas que hoy están un poco más escondidas, todo lo que tiene que ver con la neurociencia adosada a la educación es algo que hay que mirarlo con detenimiento. Todo lo que tiene que ver con una escuela que forme individuos, que atienda a los niños y a los jóvenes desde su individualidad, que saque de en medio la condición social, que saque de en medio el conflicto, que licúe el pasado. Esas son presencias neoliberales evidentes en la escuela. La escuela argentina durante 4 años era una escuela que se evitaba el conflicto. En el pasado hay muchos muertos, decían algunos de los que gobernaron. Y el jefe de gabinete de aquel gobierno decía, nuestra mejor obra de gobierno fue haber sacado los próceres de los billetes. Bueno, ahí hay un tema que la escuela no puede aceptar, no porque haya un endiosamiento de la muerte, sino porque en el pasado sí hay muertos, pero también hay mucha vida en el pasado y hay que mirar con detenimiento eso. Y después otras cuestiones que son políticas concretas, que tienen que ver con la desinversión, que tienen que ver con el enflaquecimiento del Estado, que tienen que ver con el desprecio a los educadores, que te decían todos los días que el sistema educativo era una máquina de hacer chorizos, que te decían que los educadores son palos en la rueda. Bueno, todo eso va construyendo en algún sentido una suerte de desprecio por lo público, ¿no? Cuando te decían seguro que las evaluaciones van a salir mal, como preanunciando y en algún sentido ratificando que ese era el destino inexorable de la escuela pública. No. Y en todo caso, lo que también quiero decir, y lo refuerzo, políticas concretas de desfinanciamiento. Entonces, ahí hay un cóctel explosivo que no podemos, que yo creo que se debe discutir dentro de la escuela. Por eso digo, esa batalla no está saldada. Por eso digo, eso tiene que ser una discusión institución por institución. Que en algún sentido, vuelvo a decir, desprendido de la política electoral. Si todos tienen que estar en la escuela, todos tienen que estar en la escuela. Tiene que ser un esfuerzo institucional. Ahí es donde la educación adquiere el único carácter que tiene, que es un carácter social y colectivo. Si hay algo que es colectivo en la escuela, no es el emprendimiento de uno, es toda una escuela atrás de los resultados. Bueno, eso hay que reponerlo, eso no está hoy en el sistema educativo, y eso hay que discutirlo, y hay que discutirlo buenamente con aquellos docentes que quizá no lo discutimos bien. Quizá no transmitimos aquello, yo repetía, también digo, no a modo de autocrítica, solo para compartir con ustedes. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Porque hay un ruido por ahí. Hay un ruido. No sé, Julieta, ¿se puede anular el ruido? Yo no diría más, y lo dije mucho, no diría más aquello que ustedes alguna vez escucharon, que los derechos no se agradecen. No lo diría más. Pero no lo diría más no porque creo que hay que agradecérselo a Cristina, a Alberto o al presidente, no. No lo diría más porque quizá esa transmisión de que el derecho no se agradece también era el derecho no se valora. Y entonces hay que, no se lo agradezcas a Cristina, pero valorá que atrás de ese derecho, atrás de esa netbook, atrás de ese libro, atrás de esa escuela nueva, hay políticas públicas, que puede no haberlas después,
que pueden no haberlas después. Solo eso digo, que quizá no transmitimos con la fuerza que había que transmitir. Y eso se puede discutir en la escuela. Y eso me parece que hay que discutir, por qué es necesaria la horizontalidad en la escuela, por qué la escuela no tiene que ser un territorio libre de odio, por qué hay que hacer un trabajo contracultural y en todo caso en contra de los medios de comunicación que te alimentan el odio, que te alimentan la grieta, que te alimentan la jerarquía social. Bueno, eso creo que hay que trabajarlo y creo que no está saldado, porque no todos decimos lo mismo a la hora de pensar la escuela que queremos. ¿Hay alguna pregunta que se relaciona con la horizontalidad de la que hablas? Si puedes explayarte un poco más, porque me parece que no quedó del todo claro a qué te referías con lo de horizontalidad en la escuela. Creo que a ver, lo decía porque me parece que este modo de relacionarnos a través de la tecnología, los que podemos, ha puesto una sala de clase más horizontal. No hay un profe que habla exclusivamente, no tiene el centro, sino que hay una cosa que es más coral. Me pasa en mi experiencia universitaria, y eso creo que tiene resultados, creo que hay que mirarlo con detenimiento, creo que puede ser una de las cosas que en términos metodológicos y didácticos venga para quedarse, trabajar de otra manera. Me parece que lo que ha abierto este campo tecnológico es la posibilidad de trabajar algunas cuestiones, algunas tareas con más autonomía en casa, y esto los pibes lo pueden hacer. Y me parece que eso quita al docente de ese rol que es el único que habla, el único que sabe, ¿no? Aquello de la educación bancaria freiriana, ¿no? Y hacer una cosa un poco más, insisto, más colectiva, más coral, más de alentar la iniciativa de los estudiantes. Hay algunos comentarios. Santiago de Bandi, ¿podría silenciar el micrófono un cachito, por favor? Listo. Dice, pienso que la escuela no puede ser un lugar de construcción de humanismo si no hay docentes que así lo sientan, lo piensan y lo vivan, y cuán necesario y deseable es. Gracias de nuevo por tus reflexiones. Como dijo Gerardo, hay un montón de piropos o de halagos y de acuerdos con lo que vos estás diciendo. Está bien, pero bueno, los agradezco, pero ¿saben qué quiero transmitir? Que es, de verdad, es un laburo, y es un laburo que tenemos respecto de los que no piensan así, no porque no quiero hacer una cosa de pastor protestante, de enfermarle la cabeza al otro, con todo respeto lo digo, esto de pastor protestante. Digo, es un trabajo de convencimiento, de entender que el otro tiene derecho a pensar distinto, pero también el convencimiento de que la escuela, como decía quien ha hablado, quien ha escrito eso recién, no tiene destino si no hay un cierto consenso de a dónde vamos. Eso es lo que quiero transmitir, porque lo hemos vivido, no porque nos haya ido mal, sino porque evidentemente había cosas no dichas que nos dimos cuenta después que estaban no dichas. Y yo creo que estamos en condiciones como sociedad de mirarnos a la cara. No quiero ser naif, porque no es sencillo lo que no estoy hablando de un consenso vacío como hablan algunos desde el honestismo político. Estoy diciendo, hay que construirlo esto, y hay que entender al otro, si el otro tiene prevenciones, si el otro tiene dudas, bueno, discutirlo, pero no hay modo de que una escuela avance si no es a partir del convencimiento de todos. Por lo menos convenzamos, o por lo menos coincidamos con los derechos. Digo, los derechos y la ley
me parece que son un buen comienzo, porque quitan la cuestión del plano de la opinión. Ya no es me parece, creo, voy a ver. No, mirá, hay leyes en la Argentina. Lo que ocurrió en el pasado próximo no se llama guerra sucia. Hay una ley, la Ley Nacional de Educación dice que se llama terrorismo de Estado. ¿Está bien? No se llama guerra sucia. Hay otra ley que habla de la educación sexual. ¿Está bien? Y vos podés ser judío ortodoxo, creer en la virginidad de María, ser lo que seas, pero la ley te exige que le transmitas a los chicos información científica validada. ¿Está bien? Eso no se lo podés sacar, porque le estás metiendo la mano en el bolsillo, les estás robando un derecho. Después, si sos una escuela confesional y querés transmitir X valores, sí, bueno, lo podés hacer. Pero digo, ¿se entiende lo que digo? No podés negar los derechos, y esos derechos están en leyes. Y la Ley de Educación Nacional es una ley que también le da a los docentes una gran cantidad de derechos, pero le da a los docentes, vuelvan sobre la Ley de Educación Nacional, que es muy interesante, les da obligaciones. Tenés que respetar a los chicos, tenés que cuidar a los chicos. Pero, ¿saben qué también les quiero transmitir? Hace 150 años pasa esto en la Argentina. Carlos Vergara, que es un extraordinario pedagogo argentino, en 1899 decía esto en una escuela de Mercedes. Se estudia en las universidades de pedagogía. Quiero decir, venimos de una tradición de respeto de los derechos. No inventó Cristina esto. Hace 200 años que venimos de una tradición de respeto de los derechos de todos. Entonces, ¿se entiende a dónde voy? Artigas decía, ¿habrá patria para todos o para nadie? Hace 200 años. Hace 200 años, Simón Rodríguez en Venezuela. Digo, venimos de toda esa tradición. América tiene una riquísima tradición pedagógica y política, extraordinaria tradición pedagógica de amplitud de los derechos. En los niños pobres está la patria, es una frase de hace 200 años, no es una frase del kirchnerismo. Entonces, eso es lo que hay que transmitir. Nada de eso se enseña en las instituciones que forman docentes. Nada de eso se enseña. Yo tengo docentes que son directores de escuela, que están haciendo la licenciatura en la universidad, directores de escuela, supervisores escolares, tienen 30 años y me dicen, profe, esto no lo vi. Cuando estudié, no lo vi. Vi Sarmiento, sí, mucho Sarmiento. Ahora después tal y tal y tal y tal, no lo vi. Bueno, ¿por qué no lo viste? Porque hay una construcción para escamotearte algunos conocimientos y evidentemente hoy puede ser un buen momento para recuperar esas tradiciones, para discutir en la escuela y para tenderle una mano. A ver, no hace falta ser un militante para darse cuenta que hay que poner un poco más de esfuerzo en los pibes que están yéndose. Algunos dicen la patria es el otro, no hace falta que lo digas de esa manera. De cualquier modo que lo digas, hay un otro más débil, que después de la pandemia va a salir aún más débil, al cual le tenés que dar más bola. Y eso la escuela, si no lo hace la escuela, ¿quién lo va a hacer? La banca argentina lo va a hacer. Si hay un lugar extraordinario para hacer esto, es la universidad pública argentina y la escuela argentina, y tenemos herramientas para hacerlo. Perdonen que me exalto un poco. Una pregunta justamente ligada a esto que vos estás planteando. ¿Qué ejes pensás para la formación docente? Porque había algunas preguntas que hablaban sobre el emprendedurismo, no me sale ni la palabra, el coaching y todas estas cosas que aparecieron con el neoliberalismo en la educación. Entonces, ¿qué ejes pensás para la formación docente? Miren, nosotros habíamos construido un sistema de formación docente que se llamaba Nuestra Escuela, que realmente fue muy importante. Algunos compañeros nos dicen, llegamos tarde. Bueno, puede ser. Yo no soy de los que piensan que tenés que hacer todo lo que hicimos. No,
porque en todo lo que hicimos puede haber modificaciones. Yo no haría de nuevo Conectar Igualdad como lo hice antes, no haría el plan Fines del mismo modo que lo hice antes, no haría la formación docente. Lo que no podés dejar de hacer como Estado es formar a los docentes, eso digo. Yo entiendo que un gobierno pueda cambiar un rumbo, pero lo que ha ocurrido en estos 4 años es que te vendieron una cuestión de autoayuda absolutamente carente de bibliografía atrás, no hay bibliotecas atrás de eso, y te desfinanciaron la formación docente. Entonces, formemos a los docentes, discutamos con los docentes, trabajemos en 2 sentidos, en un sentido de la formación más general, más integral, más como formación política en el sentido amplio de la palabra, y después hagamos una formación disciplinar. Al de matemática, mejorarle sus capacidades didácticas de matemática, de lengua y tal, pero aparte también una formación docente financiada, en servicio. Yo creo que puede haber medidas que suplanten otras. Lo que no podés hacer es eliminar, digo, lo peor que pudieron hacer con Conectar Igualdad es eliminarlo. Si vos creés que podés hacerlo de otra manera, hacelo, pero no elimines las cosas, porque eso me parece que es un paso atrás. Hace 4 años no hay formación docente de calidad en la Argentina. Bueno, eso hay que reponerlo y hay que discutir con los docentes cuál es y qué quieren, qué necesitan. A mí me parece que es un buen momento para escuchar mucho. A ver, dos preguntas. Una tiene que ver, en relación a los actuales y futuros trabajos en nuestra sociedad, ¿qué pensás de las relaciones entre el mercado laboral y el sistema educativo? ¿Qué vínculos tiene o deberían tener y por qué? Bueno, si querés esa y después te hago otra. Los vínculos más estrechos, por supuesto, nosotros también venimos de una educación técnica, de formación profesional, hay un trabajo que se hace en orden a poner en diálogo la educación con el trabajo, que en la Argentina tiene también 100 años. ¿Qué no haría? Que es algo a lo cual también te invita el neoliberalismo. No haría seguidismo de mercado. Construiría una relación educación-trabajo que tenga una naturaleza pedagógica. No haría pasantías que fueran trabajo semi-esclavo para las empresas. Esas cosas nosotros defendemos y lo defiende la comunidad de escuelas técnicas y lo defienden aquellos que hacen formación profesional. Y por supuesto un diálogo muy cercano sí, haría pasantías en los últimos años, hay experiencias de pasantías extraordinarias, miraría mucho al mercado. ¿Cómo no vas a mirar al mercado? No estoy diciendo esto, estoy diciendo que no lo conduzca el mercado, porque el mercado conduce con una lógica de mercado que está bien, y la escuela tiene que poner otro lugar. Por eso desconfío cuando los grandes capitales ponen dinero en la educación, porque quieren formar puestos de trabajo. Jamás te van a dar una clase donde incluyan la educación sexual, la memoria, la empatía con el otro, no, te van a formar para un puesto de trabajo. Entonces, esa lógica es una lógica que debe preservarla el sistema educativo. Ahora, relación con el mercado y con el mercado de trabajo, esto quiero decir, toda la que se pueda, por supuesto, para darle a nuestros jóvenes también las posibilidades de que salgan y puedan tener un trabajo digno. Pero esto no lo invento ahora, esto tiene 100 años en la pedagogía argentina. Hace poco salió un artículo en página 12 de un filósofo donde planteaba que había, digamos, que la realidad en realidad estaba construida para los jóvenes
por los medios de comunicación, especialmente por las redes sociales. Frente a esa, digamos, fuente de construcción de la realidad de los medios, las redes sociales, ¿cómo se para la escuela? Porque es cierto que nosotros vemos en el aula, especialmente educación media, que el alumno cumple el oficio de alumno, digamos, conoce las reglas como para aprobar tal o cual materia, pero después lo que aprende en la escuela, o uno supone que aprende en la escuela, digamos, lo deja en la escuela, y en la realidad, en su realidad cotidiana, se maneja con lo que va aprendiendo en las redes. No sé si se entendió sí, la pregunta. Claramente. El otro día leía una investigación, el 70% de la información de ese sector juvenil y de buena parte de la sociedad ya viene por redes sociales, no es por radio ni medios gráficos, eso está claro. A ver, Diana, no soy un especialista, lo que siempre trato de decir es, la escuela tiene que mostrar un camino que sea distinto del camino hegemónico de la sociedad. Y respecto de la información, respecto de ese mundo, a mí se me ocurre que lo que tiene que mostrar la escuela es justamente un camino de análisis crítico de los medios, transmitirle a los chicos justamente sacar el velo de esos medios que son grandes cloacas del desprecio al otro, del odio, de la discriminación. Bueno, trabajar, son extraordinarios lugares para trabajar, estoy pensando más en los jóvenes, trabajar el lugar, el infeliz lugar del espectador, ¿no? El mirar cómo se pelean dos y no asistir, el mirar las inclemencias del mundo y no tener una voz, el asistir impunemente al desprecio al otro en esas redes que son absolutamente nocivas y no tener una intervención crítica. A mí me parece que en todo caso siempre la escuela tiene que poner una voz crítica. Las redes son lo que era en 1960 la tele, que los padres en 1960 decían, le vamos a poner la tele a los pibes o no, y el mundo tecnológico pasa por encima a aquellos papás de la tele y a estos papás de las redes. Entonces, si no queda más remedio de convivir con esto, lo que hay que hacer es no enseñarle, mirar con ellos. Yo diría, la actitud de mirar con los jóvenes estas redes y discernir si lo que te muestran las redes es un camino que sirve, o es un camino del desvínculo, es un camino triste, es un camino agresivo, es un camino de odio. Plenísima confianza tengo en los jóvenes de que esto lo entienden, de que naturalmente lo entienden y que se puede desmontar. Bueno, hay una tarea cultural de desmonte, hay que desmontar esto. Enfrente tenés un enemigo peligrosísimo porque está todo el día con recursos extraordinarios, pero los jóvenes pueden entender un camino de vida, un camino de solidaridad. A ver, ¿qué cosa nos está salvando de esta pandemia? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuáles son los valores que algunos quieren sostener, al contrario de los valores de la mayoría de la sociedad, que te dicen cuidate, porque te cuidás y cuidás al otro, el barbijo es no solo para vos, sino es para el otro, hay una cosa, ¿no? Hay una cuestión axiológica que se pone, y están los otros que dicen, no, a mí no me importa, voy a comer asado, voy a jugar al tenis y infecto a 40, bueno, eso se entiende. Yo creo que los pibes, yo tengo mucha confianza en nuestros jóvenes, están en condiciones de entender otro lenguaje, otro camino, otro destino, otros valores. La escuela siempre tiene que mostrar esos otros valores. Bueno, si te parece, Alberto, hay una última pregunta, no sé si Gerardo tenés, y vamos terminando. No, iba a tener una pregunta.
Sí, yo tengo otra también. Dale, Gerardo. ¿Leo? Sí. No sé, dice Alberto, hay sectores de derecha que entienden los derechos como un privilegio. Referentes políticos de la derecha lo dicen. Aquel que recibe transferencias económicas por un derecho es un privilegiado. ¿Cómo hacer para llegar a un consenso con esta forma de pensar? Paciencia, respeto. A ver, lo que... No tengo la receta, pero digo, paciencia, respeto al otro, entender que quizá no entendió todavía, no porque uno sea un iluminado. Datos, aunque a veces la derecha es inmune a los datos, pero si quieren hablar de choriplaneros, nosotros podríamos hablarle de Vicentín, que desde hace 70 años el Estado le está regalando, Martínez de Oz le regaló tierras, Cavallo le nacionalizó la deuda, el Banco Nación le dio 300 millones de dólares de crédito. Digo, si hablamos de choriplanerismo, podemos hablar de todo, y yo creo que esto es una discusión que se puede dar. Yo digo también que hay la complejidad de esto es que tiene muchos años en la historia argentina. Miren, permítanme solo, no una anécdota, pero una nota de color. Cuando cae Perón, 1955, la plaza que estaba muy llena, estaba tan llena como las plazas del peronismo. La plaza aquella de septiembre del 55 decía: no venimos por decreto ni nos pagan el boleto. Eso tiene, se entiende a dónde voy. No venimos por decreto ni nos pagan el boleto. Que es algo así como no me trajo ningún micro, yo me muevo por mis propias convicciones. Eso tiene 65 años en la historia argentina. Está muy arraigado en la vida de las y los argentinos. Y eso es posible desmontarlo. No es posible desmontarlo a las trompadas, porque no es el camino y porque te ponen un camino de supremacía, de soberbia que no ayuda. Pero sí la explicación, el convencimiento, la conversación, tratar de que el otro vea que ese camino es un camino injusto. Y si hay algo bueno, yo creo que los educadores tenemos que buscar es cierta justicia elemental en una sociedad, ¿no? No es sencillo, por eso estamos como estamos, y por eso hace 200 años que hay como dos fuerzas que pugnan en la Argentina. Para aquellos que son pesimistas, yo les digo, miren, todo lo contrario, el campo nacional y popular ha tenido avances extraordinarios en la Argentina desde el siglo XIX. Y estamos en un lugar que es un lugar significativamente más justo que otros países de la región. Bueno, eso hay que seguir profundizándolo, porque hay sectores que quieren el regreso de eso. Quieren volver al disciplinamiento. Bueno, lo tuvimos en estos últimos 4 años. Disciplinamiento, duros con lo de abajo, blandos con lo de arriba. Bueno, eso hay que discutirlo. Ocurrió que se durmieron todos los que estaban escuchando y termina la... ¿Están ahí? ¿Estás ahí? Sí, estamos. Diana, me parece que se congeló Diana. Estábamos esperando que haga la pregunta, por eso. Bueno, Bueno, no sé, si quieren cerramos, no quiero abusar, pero Gerardo, gracias, y a todos, a todas. De verdad, lo que les decía al principio, ustedes proviniendo de otra formación pueden hacer un aporte, porque la formación de ustedes es una formación que
que concibe la sociedad como un campo de disputa complejo. Eso es interesante transmitirlo en la escuela. Y que lo conozcan los pibes y discutir eso. Otra cosa que el neoliberalismo ha hecho es licuar el conflicto. Parece que la historia es una historia sin conflicto, de consensos absolutas, y esto no es complejo, es conflictivo, pero aún en ese marco puede haber avances. Así que para mí ha sido un honor, de verdad, Gerardo, y a todas y todos, les agradezco este espacio. No, Alberto, pero muchas gracias a vos que dedicás tu tiempo a seguir compartiendo tu experiencia, tu sabiduría con nosotros, nosotras. No sé si Diana pudo retomar para el cierre, y si no, Juli, si te parece, abrí los micrófonos y hacemos un aplauso grupal, si puede ser. Bueno, gracias. Diana me ayudó. Bueno, gracias a vos, y me reitero algunos de los conceptos. Al inicio, y ahora tuvo problemas. Yo agradezco a ustedes. Gracias. Bueno. Gracias. Pudieron hablar libremente, pero